glorificar su nombre. Quiero agradecer a nuestros hermanos del grupo de adoración que nos han asistido en esta mañana para que podamos nosotros elevar nuestros cantos al Señor. Gracias, muchísimas gracias. Es siempre una bendición poder contar con su participación. Hemos de reflexionar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, para nutrirnos de ella. Durante las siguientes semanas estaremos meditando en diferentes libros de la Escritura, diferentes versículos bíblicos, pero todos ellos tienen algo en común. Y esa parte común es una invitación que encontramos en su palabra a levantarnos. La semana pasada estuvimos analizando allí en el profeta Isaías, cuando Dios le pide a su pueblo que se levante para resplandecer. En esta mañana, hermanos, en el libro de Esdras se encuentra otra expresión donde es dirigida, por supuesto, al sacerdote Esdras, en donde se le pide que se levante. Dice: levántate porque esta es tu obligación. El sacerdote debía realizar algunas tareas. Y en este llamado de levántate encontramos nosotros un llamado a la santidad. Y vamos a explicar esto, vamos a reflexionar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Quisiera que leyeran ustedes conmigo o que lo sigan con su vista. Ya tenemos aquí, hermanos, parece que todavía no está la proyección, pero entonces escúchelo usted por favor allí. Voy a dar lectura audiblemente. Aquí está. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Oremos. Padre, al escudriñar tu palabra, queremos decirte, Señor, que dependemos única y exclusivamente de ti. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento, sobre todo, Señor, nuestro corazón, y que nuestros oídos puedan ser receptivos para escuchar tu voz, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora del día. Padre, sé tú exaltado, glorificado, tu Hijo Jesucristo adorado. Te bendecimos y te suplicamos estas cosas en su bendito y precioso nombre. Amén, amén. El llamado a la santidad, mis amados hermanos, es necesario para una correcta relación con Dios. La Biblia lo dice muy claramente que sin santidad nadie
Absolutamente nadie. No hay excepción de personas. Sin santidad nadie verá al Señor. En nuestro texto de estudio, hermanos, yo quiero mencionar que describe un evento en ocasión de el regreso de aproximadamente 50,000 judíos que han regresado a Jerusalén. Ellos habían estado entonces allá en la cautividad y ahora han regresado a Jerusalén. Regresan del cautiverio. Viajaron desde Babilonia hasta Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, se encuentran con una ciudad que está completamente desolada y en ruinas. Ellos habían sido conquistados, se habían sido llevados al cautiverio. Después de 70 años están regresando. Nadie vivía allí. Usted tiene la experiencia de cuando una casa se queda sin habitar, después cómo la encuentra. Así se encontraba la ciudad. Ahora el pueblo que está regresando tenía la tarea por delante de reconstruir la ciudad. La ciudad de David. La ciudad de la cual ellos se sentían muy orgullosos. Y aquel fastuoso y suntuoso templo que se había construido para adorar a Dios, pero estaba en ruinas. Ellos regresan. Y ya han pasado 17 años desde que regresaron, de que los israelitas regresan de Babilonia a Israel. Y una de las cosas que hacen, en primer lugar, es reconstruir el templo. Este es el lugar donde pueden hacer o ofrecer sacrificios a Dios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, estaban prescritos y entonces ellos tenían que sacrificar animales. Y con la sangre pedir la expiación de los pecados. Hacían la expiación, ofrecían los animales para el perdón de los pecados y lograr con ello la santificación. Eso es la santificación, el proceso por el cual Dios nos hace estar completamente libres de pecado. En el Antiguo Testamento así era el ritual religioso. Cuando vemos entonces en nuestro texto que Esdras, con aquella carga profunda en su corazón, es porque han pasado muchos años. Hace ya casi 48 años que el templo había sido terminado. Ellos estuvieron 70 años en la cautividad, regresan, empiezan a reconstruir el templo. A los 17 años terminan, pero han pasado ahora 48 años de que el templo ya había sido reconstruido, había sido terminado. Y la gente de Jerusalén se encontraba todavía en condiciones muy deplorables. Pobres, tenían necesidad de muchas cosas. Y el pueblo, la ciudad, el templo de Dios no se veía muy bonito. Pero ante esa condición en la que el pueblo ahora estaba viviendo, el pueblo apartado de Dios, apartado de sus preceptos, viviendo vidas que deshonraban a Dios, es que entonces en la misericordia y en la gracia de Dios, el rey Artajerjes, el rey de Persia, facilita el viaje a Esdras. Esdras estaba allá, el pueblo ya había venido. Y le facilita a Esdras que viaje para estar con el pueblo. Y no solamente eso, le da recursos para hermosear el templo de Dios allá en Jerusalén. Esdras se va con salario pagado de un rey pagano que no conocía a Dios. El rey le da oro, le da plata, le da bronce, le da muchas cosas para hermosear el templo. Aquí vemos a una persona que no conoce a Dios, pero que es usada por Dios para avanzar la causa del único y sabio Dios verdadero. Porque Dios, que es soberano,
tiene el control absoluto de todos los reinos de la tierra. Él es el que pone y el que quita a los gobernantes. Lo entiendan o no lo entiendan, lo acepten o no lo acepten, todo ha sido creado por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado subsiste. Dios utiliza entonces a este rey, mis amados hermanos. Y vemos entonces en este pasaje de la vida, vemos la vida y el ministerio de Esdras, un sacerdote. Esdras tenía una carga, tenía un dolor profundo en su corazón. Había una preocupación tremenda. Pero en esta mañana yo quiero que nos preguntemos, ¿qué podemos aprender de este pasaje bíblico? ¿Qué lecciones Dios tiene para nosotros? Quiero enfatizar 3 aspectos, mis amados hermanos, que yo encuentro. Que el primero de ellos es que la santidad, el llamado a la santidad, requiere oración y confesión de pecados. El llamado a la santidad, mis amados hermanos, entonces demanda oración y confesión. Observe usted, por favor, el versículo número 1. ¿Qué estaba haciendo Esdras? ¿Perdón? Por favor, observe. La primera cosa que describe la palabra de Dios, de este siervo de Dios, de este sacerdote, del ritual, del ceremonial, del judaísmo, es que oraba. Oraba. Esdras estaba orando. Nosotros, mis amados hermanos, lo hacemos sabiendo que orar es hablar con Dios. Orar es simple y sencillamente eso, hablar con Dios. Un llamado a la santidad implica eso, buscar tener una comunión íntima con nuestro Dios. Y eso se logra a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos ha abierto el medio para llegar hasta el mismo lugar santísimo donde Él se encuentra, para que al abrir nuestros labios, nosotros al exclamar nuestra oración, encontremos gracia y ayuda para el oportuno socorro. Pero es orar. Esdras estaba orando. Orar es hablar con Dios. Así simple y sencillamente. Usted no necesita tomar una clase profunda sobre teología de la oración para poder llegar a Dios. Usted puede tener la seguridad de que el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Él no lo desechará. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor Jesucristo. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Así de simple y de sencillo. Por supuesto que hemos de estudiar la doctrina de la oración. Hemos de conocer la teología fundamentada en la palabra de nuestro Dios, para que nosotros podamos acercarnos como debemos de hacerlo. Pero ante todo, amados hermanos, es un corazón limpio delante de Dios. Esdras oraba, pero dice la Escritura que mientras oraba, lloraba. No era alguien que se presentaba, Señor, te doy muchas gracias por el pan que nos has dado este día, hazlo de beneficio de nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Sí? No era ese tipo de oración, era una oración que brotaba, que surgía del corazón. Era una petición, mis amados hermanos, antes que por las cosas materiales, por la condición espiritual en la cual el pueblo se encontraba. Que Dios nos ayude a dar el debido valor a todas las cosas. Antes que la casa, que el carro, que el trabajo, antes que cualquier otra cosa,
La salud física, por supuesto que yo no estoy diciendo que no se debe de orar por esto, pero lo que sí estoy diciendo, mis amados hermanos, es el valor de la salud espiritual. Este cuerpo un día volverá al polvo de donde fue tomado, pero este espíritu, ¿en dónde pasará la eternidad? Esdras tenía una carga profunda por la situación espiritual de su pueblo. Hagamos entonces nosotros, cuando vamos en oración a nuestro Dios, un diálogo simple y sencillo con nuestro Dios. ¿Acaso cuando usted se acerca con su papá, que sabe que le ama, se pone a escribir, a redactar cada palabra que le va a decir? Yo no sé cómo sea, por ejemplo, este pequeñito que está aquí con nuestra hermana Paula, cuando quiere algo, si se pone él a pensar, ¿qué palabra le voy a decir a mi mamá? Ya sabe, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pidiere? Es eso. Allegarnos a Dios con un corazón sincero, abierto, sencillo, que Dios nos escuchará, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque su nombre tiene poder. Porque su sangre tiene poder. Porque no es la sangre de los animales sacrificados en el altar. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oración, mis amados hermanos, es el encuentro de la sed de Dios. El salmista escribía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Se puede usted imaginar a un ciervo, a un venado allá en los lugares desérticos, con la necesidad de satisfacer la sed física? El salmista decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es esa hambre, ese deseo, esa sed, amados hermanos, de estar en la presencia de nuestro Dios, lo que hace que nuestra oración sea eficaz, sea efectiva. Esdras estaba orando. Finalmente debemos comprender que la oración es el reconocimiento de nuestros límites, de nuestra dependencia. Venimos a Dios porque le necesitamos. Venimos a Dios porque somos de Dios. Venimos a Dios, mis amados hermanos, porque necesitamos retornar a Dios. Por tanto, por consiguiente, como resultado de esto, no podemos hacer otra cosa sino abandonarnos a Él. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Señor. Con plena y total confianza, hagámoslo, amados hermanos. La oración es, ante todo, un acto de inteligencia. Es un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad. Es eso. Es una actitud de confianza, de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo para algunos muy misterioso. Pero, amados hermanos, la oración es algo sencillo, simple, es algo real. Es un encuentro con Dios. Es estar ante la presencia del Dios majestuoso que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
Es estar ante la presencia del resucitado, el que vive y reina y permanece para siempre. Es estar ante la presencia de un Dios que tiene oídos y oye, a diferencia de los dioses falsos. Es un Dios, a diferencia de los que tienen pies, y para moverse necesita ser cargado. Ese es nuestro Dios. Uno que está allí atento para escucharnos, mis amados hermanos, en donde podemos tener un diálogo íntimo, un diálogo real con nuestro Dios, un diálogo de confianza, un diálogo de amor con nuestro Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar, le pidieron los discípulos al Señor Jesús. Ellos sabían mucho de oración. Ellos eran judíos. Ellos iban, mis amados hermanos, por lo menos 3 veces al día a orar. Allí se reunían para orar. Por lo menos 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Y repetían sus oraciones. Las repetían. Las tenían escritas. Oh, mis amados hermanos, la oración que nace del corazón es aquella oración que se derrama delante de Dios y que este hombre, aún a pesar de conocer todas aquellas oraciones, está ahora suplicando por piedad, por misericordia, por un pueblo, y lloraba con amargura porque entendía cuán lejos se habían apartado de Dios, cuántos años han pasado. Fueron llevados al cautiverio precisamente por esa razón. Regresan, después de haber edificado el templo, 17 años, están en una condición terrible. 48 años han pasado. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y se dieron cuenta de lo maravilloso que es estar en la presencia del Señor Jesucristo, en compañía del Señor Jesús, disfrutando la proximidad, su cercana amistad, su natural inclinación por hacer el bien, su pasión por el reino. Entonces los discípulos se aproximan al Señor Jesús y quedan impresionados de verlo. Y por eso le piden que les enseñe a orar. Jesús abre su corazón, les muestra su corazón. Eso es exactamente lo mismo que tiene para usted y para mí en este mismo día. Un llamado a la santidad demanda oración. El Señor Jesucristo nos invita a hacerlo. Dice que Esdras estaba orando. ¿Y qué otra cosa hacía Esdras? Hay 2 verbos ahí. Oraba y confesaba. Confesaba. Yo quiero que por favor usted entienda muy bien lo que significa esto de la confesión. No vaya a creer que es ir ante un sacerdote y confesarle a un sacerdote, ¿sí? No quiero que se me confunda. No quiero que se me confunda. ¿A quién le estaba confesando Esdras? ¿A quién oraba Esdras? ¿Y a quién confesaba Esdras? Tan simple y tan sencillo como eso. Confesaba, hacía confesión, dice la Escritura. Porque, amados hermanos, hacer una confesión es hacer un examen de conciencia. Es analizarnos a nosotros mismos. Es entonces recordar lo que nosotros hemos hecho y transgredido, que no está de acuerdo con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, que está expresada en su santa y bendita palabra. Eso es confesar. Hacernos un examen de conciencia y decirle con nuestras palabras y con nuestros labios a nuestro Dios y decirle que nos identificamos con eso, hemos fallado, te hemos ofendido. El reconocer que hemos fallado y que hemos ofendido no es todavía suficiente. Una verdadera confesión, mis amados hermanos, como la que vemos aquí en Esdras, va acompañada de dolor. Hay un pesar en el corazón. Es un dolor por lo que se ha hecho.
Es un reconocimiento de que no deseamos hacerlo. Es arrepentirse de haber pecado y de haber ofendido a Dios. Pero todavía no es suficiente. Cuando nosotros confesamos, hacemos un examen de conciencia. Y entonces nosotros, como resultado de ello, experimentamos un dolor y una aflicción. Pero tiene que ir acompañado, mis amados hermanos, de un propósito de enmienda. Es una firme resolución de no volver a pecar, de no volver a hacerlo. Eso significa la confesión, mis amados hermanos, verbal a nuestro Dios y solamente a nuestro Dios, porque solo Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Recuerda usted cuando los enemigos del Señor Jesucristo le dijeron que por qué estaba haciendo aquello? Dice que es más fácil decirle a este hombre: ¿tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O quiero que seas sano? ¿Qué es más fácil? Bueno, pues si yo digo, tú eres sano por el poder de mi palabra, se tiene que mostrar la evidencia. Pero si yo solamente le digo, tus pecados te son perdonados, ¿quién puede darse cuenta de que realmente le hayan sido perdonados sus pecados? Para que creáis que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, a este hombre le digo, levántate y anda. Dios tiene, y únicamente Dios, el poder para perdonar pecados. Dijo el Señor Jesucristo en aquella ocasión cuando le llevaron a una mujer que fue sorprendida, dice, en el acto pleno del adulterio. Pues no sé con quién estaba adulterando porque no llevaron al otro, ¿no? Nomás la llevaron a ella. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y dice que todos, uno por uno, todos, hasta que se quedó ella sola ahí con Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Ese es el llamado de Dios cuando hay una confesión genuina y legítima. El deseo de no querer volver a ofender a Dios. Eso Dios está esperando de nosotros. Y para que haya entonces, amados hermanos, en ese llamado de santificación, nosotros vemos a Esdras que está haciendo dos cosas: orando y confesando a Dios. Llorando, postrándose, llorando. Había un dolor en su alma, postrándose. No estaba ahí nada más caminando y, Señor, te pido que perdones a mi pueblo porque ellos, dice que lloraba. Arrodillarse delante de Dios en el pueblo judío es una cosa, postrarse en el piso, amados hermanos, es otra. Es un acto supremo de humillación delante de Dios. Así estaba Esdras, estaba sufriendo y sentía la carga por los pecados del pueblo y estaba intercediendo por ellos. Es desplomarse delante de Dios. Lloraba y el pueblo, cuando lo vio, dice, lloraba amargamente. La confesión de Esdras activó el arrepentimiento en el pueblo. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a un segundo asunto que yo quiero resaltar aquí. Entonces, un llamado a la santidad demanda oración y confesión. Y luego, el llamado a la santidad demanda el reconocimiento de pecado. Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, versículo 2, y dijo a Esdras, ya no es entonces Esdras el que está allá orando, adolorido por los pecados del pueblo. Ahora vemos aquí, mis amados hermanos, a otro hombre que entra en el escenario, Secanías.
hijo de Jehiel de los hijos de Elam. Y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Porque es a Dios a quien se ofende. Por supuesto, mis amados hermanos, que en el Dios de la gracia, en el Dios de la misericordia, en el Dios que nosotros conocemos, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. No importa qué tan lejos nos hayamos descarriado, Él sigue estando dispuesto a dejar 99 en el aprisco para ir a buscar una que se ha extraviado, tomarla en sus brazos y regresarla al redil. Así es el amor de nuestro Dios. Yo no sé cuál haya sido su experiencia, pero esa experiencia yo no la he leído solamente, la he vivido. Conozco un Dios de gracia, conozco un Dios de amor, conozco un Dios que me ha tomado en sus brazos y me ha regresado al camino. ¿Cómo no hemos de creer en el poder, amados hermanos, de nuestro Dios, en su amor, en su abundante gracia? Ese es el Dios nuestro, un Dios lleno de gracia, de misericordia. Y en Él yo quiero decirle en esta mañana, no importa qué tan lejos usted haya ido, en Él siempre hay esperanza. Ese es nuestro Dios. Cuando reconocemos nuestra condición de pecaminosidad y confesamos a Dios, Él sigue diciendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es santificación. Esa es la santificación. El que nos ha atribuido algo que nosotros no tenemos. Limpieza, pureza. No lo tenemos, pero la sangre de Cristo Jesús nos hace limpios, nos hace santos, nos hace aceptos delante de nuestro Dios. La tradición judeocristiana, mis amados hermanos, cuyo fundamento se encuentra en la Biblia, ha entendido siempre el pecado en términos generales, simple y sencillamente como el alejamiento. ¿Qué es pecado? El alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Alejarse de la voluntad de Dios, eso es pecado. No necesita tener una lista aquí de pecados para que usted los pueda identificar. Alejarse de la voluntad de Dios es pecado. Porque hacer cosas malas es pecado. Pero dejar de hacer cosas buenas es pecado también. Usted no tiene que hacer cosas malas. Lo único que tiene que hacer es dejar de hacer lo que tiene que hacer. O sea, las cosas buenas. Dios en su voluntad desea que nosotros, amados hermanos, nos levantemos y seamos luz en medio de las tinieblas. Dios en su voluntad desea que nosotros seamos sal y luz en este mundo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ya pecó. Hacer el bien, saber que debemos hacer el bien y no hacerlo, nos constituyen pecadores delante de Dios. Entonces, el pecado consiste en la transgresión libre y deliberada de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Cualquiera que éste sea, que nos desvíe de los mandatos divinos, es pecado. Porque la naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios. Es eso. Rebelión contra Dios. O sea, no querer hacer lo que Dios espera que hagamos. Es no obedecer a Dios. Es la rebelión contra Dios. Y eso es pecaminoso. Cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina es conocido, es identificado, amados hermanos, como una transgresión contra Dios. El pueblo lo entendía. Estaba escrito en la palabra. Después, en alguna ocasión, tendremos tiempo para examinar esos otros asuntos y esos otros aspectos. Por supuesto que no está hablando aquí de que el pueblo de Israel no se mezcle con otras razas simplemente porque sea racista. No, hay que entender el plan de Dios en la antigüedad, en donde debía de conservarse aquel pueblo por el cual vendría la descendencia del Mesías, el esperado, el deseado de todas las naciones, el cual finalmente nos libraría
del pecado y de la condenación. Esdras sabía eso y su corazón se quebrantaba ante la situación en la que vivían. Ese mismo sentir lo expresó David años antes, porque el pecado se considera una ofensa a Dios y no a nadie más. ¿Recuerda usted allí en el Salmo 51, en el versículo número 6, dice David confesando su pecado: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es delante de Dios, es a quien ofendemos. Esdras sabía que era contra Dios el pecado del pueblo y por esa razón lloraba. Pero en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, los sacerdotes debían ofrecer sacrificios para esperar el perdón de los pecados. El sacerdote entraba al lugar santísimo llevando la sangre del cordero para pedir perdón por los pecados del pueblo y por los suyos propios. Hasta entonces entraba el sacerdote al santuario. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de los tiempos, después del advenimiento del Señor Jesucristo, no necesitamos ofrecer un cordero para el sacrificio para que se nos perdonen nuestros pecados. Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente es el Cordero que presenta el sacerdote, Él mismo es el sacerdote sin orden y sin genealogía. Él mismo es ese sacerdote que intercede constantemente por nosotros ante la presencia del trono de la gracia de nuestro Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Bendito sea nuestro Dios. Nos anima, mis amados hermanos, qué bueno que ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Imposible poder cumplir con todas las leyes y las demandas. Pero el llamado a la santidad sigue siendo un llamado actual. El llamado a la santidad es un reconocimiento del pecado, pero el Señor Jesucristo en su gracia nos concede el perdón de ellos, porque si confesamos con nuestros labios nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esdras tenía que levantarse para santificar al pueblo en su oficio pastoral. Levántate, es tu obligación. El pueblo necesitaba ser santificado. Se necesitaba el sacerdote. Y por eso le dice, levántate, esa es tu obligación y santifica al pueblo. Tenía que hacerlo. Pero mis amados hermanos, yo le tengo excelentes noticias. Usted y yo no necesitamos ningún sacerdote. Pedro dice que usted es el sacerdote. Más no, pues dice el apóstol San Pedro, vosotros pues sois real sacerdocio. O sea, los sacerdotes del rey. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Nos compró con el precio de su sangre preciosa. Le pertenecemos a Él, somos de Él y somos para Él. Nosotros no necesitamos otro sacerdote. Nosotros mismos, mis amados hermanos, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento el sacerdote se acercaba con sangre ajena, la sangre de los animales sacrificados. En el Nuevo Testamento nos podemos acercar confiadamente, porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Él nos perdona. Él tiene poder para perdonar pecados y con su Espíritu Santo nos santifica.
en este pasaje, hermanos, no solamente vemos la necesidad, entonces, en ese llamado a la santidad, de la oración y la confesión, pero también el reconocimiento de los pecados. Y por último, yo quiero decirle que en este pasaje, muy claramente, nosotros podemos ver otra condicionante. Dice el versículo 3. Léalo conmigo. Ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Un llamado a la santidad demanda que hagamos un pacto con Dios. En el contexto del pueblo de Israel en la antigüedad, antes de la venida del Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario entregó su vida para pagar el precio de nuestros pecados, derramar su sangre preciosa y cubrir nuestras faltas y nuestra iniquidad. Porque Él como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para volverla a tomar. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, era diferente el asunto. El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios y en aquel pacto ellos no lo habían guardado. Hagamos pacto. Sin embargo, recuerde usted, ellos habían sido llevados 70 años a la cautividad. Ya no estaban en el templo. Jerusalén quedó allá atrás. Yo no sé cuántos años usted viva. No sé cuántos años podamos vivir, pero han pasado 70 años. No tienen un templo. No hay quien les instruya en las cosas de Dios. La ley es desconocida para estas generaciones. Ellos han regresado y después de 17 años el templo es reconstruido. Y ahí vemos, después de 48 años, a un Esdras quebrantado de corazón, porque el pueblo no está obedeciendo la ley de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero estamos hablando entonces de una generación que no conocía la palabra de Dios, que había un pacto pero era desconocido para ellos, no sabían qué era lo que debían de estar haciendo. En el capítulo 9 del libro de Esdras dice que se da un gran avivamiento porque el sacerdote leyó en presencia de todo el pueblo los rollos que habían encontrado por allá arrumbados en el templo. Y empieza a compartirles la palabra de Dios. Y cuando entonces sus ojos empiezan a ser abiertos y se dan cuenta cuántos se han apartado de Dios y de la voluntad de Dios, reconocen entonces que han pecado. Toman la decisión de enderezar su vida y de renovar el pacto. Aquí no es realmente hacer un pacto, porque, amados hermanos, mire, seguramente que era muy doloroso y muy difícil para los judíos, para los miembros de sus familias, el tener que separarse. Esto es algo muy difícil para la cultura occidental moderna, que estamos tan influenciados por los derechos individuales. Es muy difícil entender la naturaleza colectiva de la Biblia. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, la salud y la fidelidad de la simiente santa, de donde vendría el cumplimiento de la promesa de Dios dada al hombre de que le liberaría, era crucial para el plan de Dios de redención de la humanidad. Ellos dicen, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandato de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, levántate, es lo que le dicen al sacerdote, y cumple tu obligación, santificar al pueblo con la sangre de los animales.
entrar al santuario y santificarlos y renovar entonces el pacto. Dice, y nosotros estaremos contigo. O sea, vamos a estar contigo, vamos a apoyarte, tienes que hacer tu tarea, pero vamos a estar contigo. Cuando dice, levántate, esta es tu obligación, pon manos a la obra. Eso es lo que significa, esfuérzate y pon manos a la obra, dice la versión Reina Valera del 60, y pon manos a la obra. Hay otras traducciones, amados hermanos, que dicen, anímate y hazlo, anímate y hazlo. La versión o la traducción Dios habla hoy, dice, anímate y pon manos a la obra. Es decir, nosotros diríamos, pues arremángate las manos y éntrale, compadre, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. La Biblia de Jerusalén dice, ánimo y manos a la obra. Estos dos verbos, amados hermanos, de esfuérzate y hazlo, fue la palabra que Dios le dio a Josué varias veces. Es exactamente la misma palabra en el hebreo que Dios le dio a Josué varias veces. Es la amonestación de recordarle aquello mismo que en Deuteronomio está escrito cuando dice, oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. ¿Sí? Escucha lo que Dios dice y hazlo. Vívelo, practícalo, cúmplelo para que te vaya bien. Levántate porque esta es tu obligación, es un llamado a la santidad. Dijo Secanías, levántate y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces dice que se levantó Esdras. Se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán. Estaba enfrente del templo. Estaba allí orando. Estaba con un corazón quebrantado. Y le dice Johanán, levántate y haz lo que tienes que hacer. Levántate y pon manos a la obra. Entonces, amados hermanos, el pasaje que nosotros hemos leído refleja un tiempo en que la reconstrucción ya había avanzado. El templo está reconstruido y el pueblo se acomoda en su vida renovada. Ya habían pasado todos esos años. Yo no sé cuántos años hace que usted conoció al Señor Jesucristo. Pero si formamos parte de una iglesia, algo nueva, o tenemos una vida cristiana nueva, podemos encontrarnos en la misma situación. Después de la emoción del momento, el momento inicial de la vida, llega a veces algo así que de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una especie de tedio, de fastidio. Al principio no queremos perdernos ni un culto y hasta queremos que haya más. De repente queremos estar al principio en todas las cosas, en la oración, sirviendo. Quiero ser maestro de escuela dominical, quiero estar involucrado en esto, quiero cantar, bueno, iba a decir eso, pero no, parece que no hay muchos que digan, quiero barrer y trapear. Pero eso también es servicio a Dios, por supuesto que sí. Pero de repente, mis amados hermanos, como que se nos empieza a pasar. Y ese es precisamente el momento de peligro. Ese es precisamente el momento de peligro. Yo le recomiendo que reavive su estado de ánimo y le ponga manos a la obra y se involucre en el servicio a nuestro Dios. Porque cuando cae en ese tedio es precisamente el momento de peligro. Hay alguien más que lo hace. No, otros lo van a hacer. Vamos a darle oportunidad a otros. Todos los miembros del cuerpo de Cristo han de estar sirviendo. Según el don que han recibido, dice, ministrelo a los demás. Pero ese es el momento peligroso. Aquí se encontraba en ese momento el pueblo de Dios. Y el resultado era que se había mezclado con las naciones vecinas que no adoraban a su Dios. Y el llamado a la santidad demanda un compromiso con Dios. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba contaminando? Mire, imagínese usted,
Aquí hay un judío, se casa con una mujer de un pueblo donde tienen otros dioses, adoran a otros dioses, se casan, ellos no conocen la palabra de Dios, no hay quien les enseñe, ellos crecieron allá apartados, había un pacto pero lo desconocían, de repente el sacerdote lee el libro de la ley que estaba por allá arrumbado en el templo, por eso nosotros no queremos tener cosas arrumbadas en el templo, pero la palabra de Dios estaba ya olvidada, lo toma, lo empieza a exponer delante del pueblo, el pueblo se da cuenta de lo que Dios espera, de lo que Dios demanda, y entonces viene una reacción, debemos de renovar el pacto, y entonces es que lo hacen. Entonces es que se está dando aquí esto. Amados hermanos, cuando caemos en el tedio, entonces nosotros llegamos a un momento muy peligroso. Así se encontraba el pueblo de Dios y el resultado era que se habían mezclado con las naciones vecinas porque se casó con aquella mujer. Bueno, ya me voy, yo soy agricultor, ya me voy a ir a sembrar, vieja, ahí nos vemos a la tarde, ¿no? Pusiste lonche, sí, ahí nos vemos a la tarde, y ya no le decía que Dios te bendiga, dice, mira, llévate esta patita de conejo para la buena suerte, ¿no? Y ahí va, no conocía la ley de Dios, y eran las prácticas de los otros pueblos. Fíjate que hoy vamos a ir a recoger la cosecha, y ya no solamente le decían, que Dios te bendiga, mira, vamos a tener una buena cosecha y ahora sí nosotros vamos a tener para comer todo el año. Pero ahora decía, vieja, ya me voy a recoger la cosecha para tener para comer todo el año. Y entonces perdón la expresión, hermanas, ¿sí? Si me estuviera escuchando mi esposa, me diría a mi esposa, ten mucho cuidado. Pero yo estoy diciendo porque es la expresión común, ¿no? Sí, no en sentido peyorativo. O mi reina, ¿no? Oye, mi reina, fíjate que, mejor voy a decir así, ¿no? Oye, mi reina, fíjate que ya me voy a traer para que tengamos comida para todo el año. Y entonces la reina le decía, no, viejillo, porque a mí así me dice, ¿no? Dice, no, viejillo, ¿para qué quieres eso? No, hombre, mira, nomás échale aquí a tu cartera una cruz. Y no nos va a hacer falta nada, ¿sí? O llévate este pañuelito, ¿sí? O amárralo con esto. O di estas palabras mágicas, ¿sí? Eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, mis amados hermanos. Entonces, ellos así lo entendieron y decidieron renovar sus votos. Quiero decirle en esta mañana, mis amados hermanos, renovemos nuestros votos con el Señor Jesús. Un llamado a la santidad involucra, incluye, exige oración, confesión de pecado, reconocer nuestro pecado y hacer un pacto con Dios, renovar el pacto con nuestro Dios, renovar nuestros votos. ¿Cuánto hace que usted hizo votos de que seguiría el camino del Señor? Probablemente hace mucho tiempo, probablemente hace poco tiempo, cualquiera que sea. Pero este es tiempo, mis amados hermanos, porque implica, exige un llamado a la santidad, una renovación de votos. Renovemos nuestros votos con el Señor Jesús. Hagamos el propósito de seguirlo. Tomemos la decisión de vivir solamente para Él. Vidas apartadas para la honra y la gloria de ese nombre glorioso. Nombre que es sobre todo nombre. Créalo. Porque ante ese nombre, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Renovemos nuestros votos con el Señor. Yo termino, hermanos, ya hasta los niños se quieren ir. Conclusión. Un llamado divino a la santidad requiere oración y confesión. No lo olvide. El llamado a la santidad demanda el reconocimiento de pecado. Abramos bien los ojos. Leamos la palabra de Dios. Estemos atentos a sus preceptos, a sus mandatos, para que no transgredamos sus leyes, para que no nos apartemos de ella, para que le honremos a través de todo lo que hagamos y digamos. Hagámoslo este día, hermanos. ¿Cuál es su compromiso con Dios? Busquemos a nuestro Dios en oración. Reconozcamos nuestro pecado. Confesémoselo al Señor. Hagamos compromiso con Dios para vivir vidas de obediencia a su palabra, vidas que glorifiquen su nombre, vidas que traigan honra y gloria al Señor Jesucristo. Y que Dios nos bendiga.
Padre, en esta tarde queremos renovar nuestros votos contigo. Tú mejor que nadie conoces nuestras vidas. Nos has hecho un llamado para levantarnos e iluminar a los pueblos que están en la oscuridad, porque a nosotros nos ha amanecido, nos ha aparecido la luz gloriosa de tu Hijo Jesús. Nos haces ahora un llamado, Señor, para que respondamos a una vida de santidad, porque solamente vidas que reflejen la vida de tu Hijo Jesucristo serán las que podrán impactar a una sociedad que está extraviada, pero también tan necesitada de conocer a tu Hijo Jesucristo. Queremos en esta mañana, Señor, reconocer cuánto a veces nos hemos apartado de ti. Y queremos darte las gracias porque hemos experimentado tu gracia y tu misericordia, porque nos has atraído con cuerdas de amor, porque has estado dispuesto, Señor, a salir a buscarnos allá en los rediles, allá en los cantiles peligrosos, Señor, donde andábamos extraviados de ti. Y nos has regresado, nos has cargado, nos has sanado, nos has curado, nos has limpiado de la suciedad del mundo y nos has reintegrado, Señor, a tu redil. Te queremos dar gracias en esta mañana porque tu misericordia es inagotable. Porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Porque tu misericordia, Señor, está allí disponible para todo aquel que se quiere cobijar en ella. Señor amado, aquí estamos tu iglesia. Bendícenos, por favor. Deseamos cumplir con nuestra responsabilidad, santificarnos a nosotros y ser elementos de santificación para nuestros hijos, escudriñando tu palabra, orando junto con ellos, leyendo tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra misma dice, y el Señor Jesucristo lo expresó: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor Jesús, ayúdanos a Campamento de Dios a cumplir con nuestra tarea. Te alabamos, te bendecimos y gracias te damos por la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, por darnos un corazón sensible a tu voz, Señor, un corazón dispuesto a seguir tu voluntad. Te bendecimos en este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a nuestros hermanos que nos van a asistir en esta ocasión en administrar lo que encontramos nosotros en la Biblia, la palabra de Dios, lo que conocemos como la segunda ordenanza que le ha sido dada a la iglesia. Esta es una de las dos ordenanzas. La primera ordenanza dada a la iglesia. La segunda ordenanza que le fue dada a la iglesia fue la del bautismo. Y se bautizan los que creen. Se bautizan las personas que han depositado su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, que han reconocido su necesidad de ser limpiados de sus pecados y han acudido a la cruz de Cristo para que la sangre preciosa del Señor Jesús les limpie de ese pecado. Una vez que una persona conoce al Señor Jesucristo, el siguiente paso de obediencia es entonces bautizarse. Él nos envió a nosotros a ser discípulos, a enseñarles que guarden todas las cosas. Y muy claramente en su palabra dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este mes, probablemente el último domingo de este mes, y se los vamos a confirmar, celebraremos la segunda ordenanza dada a la iglesia, el bautismo. Si alguno de ustedes está preparándose para esto, ore a Dios.
y denos la bendición de regocijarnos junto con usted al ver su obediencia al Señor Jesús. Si todavía no se ha involucrado en un plan de estudio donde le expliquen lo que significa el bautismo, hágalo, está a tiempo. Comuníquese, póngase en contacto con nuestros líderes. Ellos estarán allá atrás para esperarle. Pero en esta mañana nosotros vamos a celebrar la segunda orden.